porque no podemos seguir a un Dios con seguridad hasta que no lo conocemos. Amén. Y el Señor se muestra a cada uno, se revela a cada uno como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Como decía nuestro hermano, conocer los propósitos de Dios, el propósito del por qué te llamó, por qué te perdonó, por qué te justificó. Pero hoy no vamos a hablar tanto de nosotros, sino de Él, porque el tema se llama Entendiendo a Dios. Entendiendo a Dios. Nos es urgente entender a Dios para poder confiar más aún en Él y para poder conocerlo más de lo que ya lo conocemos. Dios nos entiende a nosotros, amén. Pero somos nosotros los que debemos de entender a Dios. ¿Para qué? Pues para confiar totalmente y ciegamente en Él. ¿Listos? Comenzamos. Entendiendo a Dios. Dios debe ser conocido para poder ser entendido. Si no comprendemos las cosas que hace y por qué las hace, nos debilitaremos en fe. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Todas las escrituras tienen como propósito darnos a conocer a Dios y su plan con el hombre y la tierra. El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en sus profundidades. Salmo 135:6. Esto es su soberanía, pero todo lo que hace, lo hace por amor a su creación. Partiendo de aquí, podemos ir entendiendo por qué hace lo que hace y para qué lo hace. El Señor ama al mundo y los que habitan en él, porque del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Salmo 24:1. Los hombres provienen de Él, hechos a su imagen y semejanza, reflejan su gloria, como está escrito. El varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Primera de Corintios 11:7. Todas sus obras hechas en Cristo son hechas por amor al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque el pago que da el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Su deseo principal es reconciliar consigo mismo todas las cosas, como está escrito, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionare por sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Cada marido ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Efesios 5:25-27. Regocíjense y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza o son las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
Apocalipsis 19, 7 al 9. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. Por esto, así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque todas estas cosas quiero, dice el Señor. Jeremías 9, 23 al 24. Así pues, entendamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que conozcamos más de su amor, de su justicia, rescate y recompensa. Amén. Si alguno debe de gloriarse o sentirse, hermano, orgulloso, es en entender a Dios y conocer a Dios. Entender a Dios y conocer a Dios. ¿Cómo se puede describir este Dios invisible, tan misterioso, que a veces solamente oímos hablar de Él? Recordemos, hermano, que Dios es eterno. Cuando se le aplica a Dios la palabra eterno, significa que no tiene principio de días ni fin de días, que a Él no lo mide el tiempo, que los años pasan, pero no se le puede agregar un año más de vida a Él como a nosotros se nos agrega, porque Él vive la eternidad, Él vive en la eternidad. La Escritura dice que Él es antes de todas las cosas creadas, y todo lo creado por su voluntad existe y fue creado. Vamos a ver la eternidad de Dios un poco. Él es antes de todo lo que está creado, de todo el universo, de todas las estrellas, los astros, las galaxias, las constelaciones, de todo lo visible e invisible. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que existen de Él provinieron. Él las hizo aparecer, Él las demostró, Él les dio ley, Él les dio forma, Él les dio existencia. Todo lo que sale de Él, hermano, que tiene un principio, tiene un final. Amén. Todo lo que tiene principio, tiene final. Pero en la palabra del Señor nos habla de nuestro Padre, de nuestro Dios, en Hebreos capítulo 7, que Dios no tiene padre ni madre, ni genealogía, ni tiene ni principio de días, ni fin de vida. Así lo dice Hebreos 7:3. Para que entendamos que Dios es espíritu, nosotros somos seres humanos, que fuimos procreados. Amén. Pero Dios, hermano, no tiene padre y madre del cual haya venido, que sea la razón por la cual exista. Dios es espíritu, eternamente ha sido. Antes de Él no ha existido Dios, ni después de Él lo habrá. Está escrito en los profetas. Así que Él, hermano, siendo eterno, antes de todas las cosas, decidió dar origen a todas las cosas. Y entonces todo lo que existe creado, hermano, podemos decirlo que en alguna forma es la extensión de Dios mismo. Porque todo lo que fue creado salió de Él, de la mente de Él, y fue creado por el poder de su espíritu. Y Él le puso una ley a cada creación que Él mismo hizo, por medio de la cual se sostiene. Esa ley a la que nos referimos es el propósito por el cual creó esas cosas. ¿Por qué esas cosas subsisten y por qué se sostienen? La Biblia dice en Hebreos 1:3 que todas las cosas creadas las sostiene por el poder de su palabra. También la Biblia dice que su palabra es espíritu y es vida. Entonces, si relacionamos esas cosas, podemos decir sin temor a equivocarnos que su espíritu sostiene toda la creación, porque su espíritu está dentro de toda la creación. Ahora dice en Hebreos también ahí, en Hebreos capítulo 12, versículo 9, Hebreos capítulo 12, versículo 9.
que ahí Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre de los espíritus. Escucha bien esto. Dios es espíritu. Amén. Y todos los seres existentes provinieron de Él y son espíritus. En Hebreos 1:14 habla de los ángeles, que son espíritus. Son espíritus. Sabemos que hemos oído hablar de serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Dentro del reino de Dios se sostiene bajo esa delegación de autoridad. Dios es uno. Dios es uno. Primera de Juan 5:7 nada más que dice que se manifiesta en tres personas distintas. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. Para darse a conocer Dios a nosotros, Dios, hermano, decide manifestarse en tres formas diferentes. Amén. Uno toma la posición de Padre, otro de Hijo y otro de Espíritu Santo. Ahí vamos a conocer, hermano, por qué Dios decide revelarse de esa manera a nosotros. Cuando estaba, hermano, antes de crear al hombre, dijo en forma plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Así es de que hoy vamos a conocer la imagen y la semejanza de Dios. Dios tiene una imagen y una semejanza. Y esa imagen y esa semejanza la ves claramente reflejada en el hombre. Así es de que si nos vamos por esa línea, te darás cuenta que Dios tiene imagen de hombre. Amén. Por toda la Biblia tú ves que Dios tiene imagen de hombre. Por aquellos que dicen que Dios es el universo, Dios es las estrellas, Dios es cualquier otra cosa, hermano, menos la creación. Él es el creador de esa creación. Amén. Del Señor Jesucristo habla en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios tiene una mente, tiene corazón, tiene una imagen como la tuya y la mía. En una de las escrituras que nuestro hermano estaba hablando ahorita, en Romanos capítulo 8, versículo 28, pero 29, hay un solo verso que quiero mencionar ahorita. Ahí en Romanos 8, 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero en la cita que te mencioné anteriormente, en Colosenses 1:15, habla de nuestro Señor Jesucristo diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Así es de que el que vea a Cristo, como le dijo a Felipe, o Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto hablas de tu Padre, a ver, queremos conocer quién es el Padre. Pues en cuanto nos los muestres, nos va a bastar, ya no vamos a preguntar más. Y entonces Jesús le respondió: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices muéstranos al Padre? Lo tienes enfrente de ti. Dios tiene imagen y es imagen de hombre. Amén. Pero Él, hermano, que Él es el que creó todas las cosas, decidió crear constelaciones y planetas. Pero para nosotros, los de este planeta Tierra, se reveló de una manera específica. La Escritura, la Biblia en sí, tiene los informes del Dios invisible del cual estamos hablando, específicamente para tratar con este planeta Tierra. ¿Ok? No está interesada la Biblia en un trato específico con otro planeta que no sea la Tierra. Quiero reiterar que todos los planetas tienen vida, porque Dios no crea nada que esté muerto. Dios crea planetas para que sean habitados. ¿Qué vida tiene? El Señor no está interesado
en revelarnos las cosas que existen, hermano, que ni el hombre conoce, porque Deuteronomio 29 dice que los secretos le pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, la Biblia te va a hablar solamente de los tratos que Dios tiene en relación a su planeta Tierra. No te va a hacer saber de los tratos que tiene en relación a otras constelaciones, a otros planetas y a otras creaciones. Solamente en relación al trato con la Tierra. El mundo y la tierra son de Él porque Él las creó. Del Señor es la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que en ellos habitan, dice el Salmo 24:1. Así es de que debe de reconocer que por la Escritura, hermano, habla de que antes del hombre la tierra ya estaba creada, pero por causa de un juicio, hermano, la tierra quedó desordenada y vacía. La oscuridad cubría la tierra, hermano, las aguas cubrían la tierra, pero el Espíritu de Dios estaba encubriendo esa creación que estaba en un caos y en un desorden. Pero Dios no la creó así. La creó para ser habitada. Se cree por la Escritura que antes, hermano, la gobernaba el diablo, porque el diablo, hermano, era un gobernante al servicio del Señor. Ahí en Ezequiel 28 y en Isaías 14 te habla, hermano, de este ser, de su creación, de su sabiduría, de su hermosura, de su perfección y de su rebelión. Pero luego el Señor decide reorganizar la tierra, recrear la tierra, y desde ahí se da a conocer a nosotros. En Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, vemos todo el propósito que tiene Dios con el mundo y la tierra: crear un ser para darle al gobierno y la autoridad de todo el planeta Tierra. Y Génesis 1, 26 al 27 dice que se escuchó la declaración: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y démosle todo el dominio del planeta Tierra, sobre las aves que vuelan, sobre los animales que se arrastran, sobre todo lo que hemos creado, que el hombre sea el Señor y el Rey de esa creación. Pero ya sabes la historia, ¿verdad? Dios, hermano, para mostrarnos de dónde venimos y a quién le debemos respeto, honra y reconocimiento, nos sujeta siempre a algo, nos somete a algo. En el caso de Adán y Eva, fueron sometidos a una orden. Dios mismo fue el que creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios mismo fue el que creó el árbol de la vida, para que reconocieran quién era su creador y que también debían de estar sometidos, obedientes a Él. Les dio un solo mandamiento: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese árbol, esa fruta contiene un conocimiento que para ti todavía está escondido. Es el conocimiento del bien y del mal. Sabemos la historia que Adán comió el fruto. Amén. Todo, hermano, en el reino espiritual se mueve por derechos concedidos. Así que el hombre era el señor de la tierra, pero por causa de someterse a alguien más, al desobedecer a Dios para obedecer a otro, se hizo esclavo de aquel a quien obedeció. Así está escrito en Romanos. Si gustas apuntarlo, los que apuntan, en Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien le obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, o sea de la obediencia para la justicia. Aquí nos dice claramente que tú y yo somos esclavos de aquel a quien le obedecemos. ¿Sí? Otra escritura, hermano, está en Pedro, en la primera carta de Pedro. Dice en el capítulo, segunda carta de Pedro, versículo 19, solamente ese versículo. Dice: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción,
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aplicando esto a la desobediencia de Adán, los dos versículos que leímos, que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, y que si alguien nos vence somos esclavos de aquel que nos venció. Entonces, hermano, entendemos por qué el mundo está como está. Nuestro hermano recordaba unas escrituras que dijo el Señor, que aquí en esta tierra hay dos tipos de personas: hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. No todos los seres humanos son hijos de Dios, son creación de Dios. Para que el ser humano llegue a ser verdaderamente hijo de Dios, necesita pasar por la experiencia escrita en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Cristo vino a los suyos y los suyos le rechazaron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando recibes a Cristo y Cristo literalmente entra dentro de tu corazón, ocurre un milagro llamado en la Biblia el nuevo nacimiento. Cristo resucita tu espíritu como ser humano que estaba muerto por tus delitos y pecados. Él viene y se estaciona a vivir en tu espíritu, dice Efesios capítulo 2, 22. Y entonces tu corazón se convierte en la habitación literalmente del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Y dice el Señor en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el mismo, es el sello de la garantía que tú eres propiedad legítima del Dios Todopoderoso. Pero hay un nuevo nacimiento. Por eso el que nace de nuevo, hermano, trae las evidencias en su vida de que ha nacido de nuevo a una vida nueva. El ser verdadero cristiano en realidad es tener esta experiencia en forma real. Si Cristo no entra dentro de tu corazón, lo único que tienes es acumulación de versos de la Biblia por tantas predicaciones que tal vez has oído desde niño. Cristo literalmente debe de entrar dentro de tu corazón, resucitarte de nuevo para reconciliarte con Él. Te perdonas tus pecados por los cuales provocaban que hubiera una separación entre Él y tú. Y de esa manera eres justificado, eres perdonado y eres reconciliado nuevamente con el Padre. Pero esto lo hace solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo dijo, hermano, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a conocer al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos hablando, hermano, del tema entendiendo a Dios. Amén. Mira, hermano, si Dios decide simplemente juzgarnos, porque según su propia ley, la paga que merece el pecador es que muera, no solamente físicamente, sino eternamente, separado de Dios para siempre. Si Dios decide, hermano, castigar a toda la raza humana, no castigar, sino enjuiciar justamente a la raza humana según su ley, y Él, hermano, no hubiera hecho nada a favor nuestro, nadie de nosotros hubiera podido reclamarle diciendo, eres un Dios injusto. Porque Él nos respondería, simplemente actué conforme a mi justa ley sobre ti. Mi ley declara, la paga del pecado es la muerte. Así que si te juzgo por mi ley y te dejo que te mueras, estoy actuando como un Dios justo. Si Él lo haga así y abandone a la humanidad, podemos decir que Él fue justo, pero no hubiéramos podido conocer su amor ni su gracia. Así es de que Él, para mostrar su amor, no solo su justicia, sino para mostrar su amor, se hace hombre. Porque te cuento, Cristo es Dios. Sí, si hablamos en términos de la Trinidad, Él toma la postura como hijo. Pero si hablamos en términos de la divinidad, Cristo es Dios. El Padre y yo, uno somos. Así es de que por eso lleva el nombre de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros.
O sea, como Cristo es Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Para qué se hizo hombre? Para pagar toda la deuda que los hombres le debíamos a la justicia de Dios. Porque no creas que tu perdón, hermano, fue gratis. Alguien pagó por ti. Tú no pagaste nada porque no podías pagar. Otro pagó por ti. Su nombre es Jesús. Otro cargó tu pecado. Otro cargó tu culpa, tu rebelión, tu obstinación. Otro lo pagó. Otro lo cargó sobre él. Y otro lo llevó a la cruz para matar todo eso que te separaba de Dios, y por medio de Cristo volverte a reconciliar con el Padre. ¿Por qué? Porque si ya no hay deuda, entonces nada debemos. Por eso dice la Escritura que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno para nuestras almas. Amén. Ahora Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Porque aunque la paga del pecado es la muerte, también el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que voy entendiendo también el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no ame al mundo, no hace nada por el mundo, pero de tal manera lo amó que entonces hizo lo necesario para volver a rescatar a sus hijos que se rebelaron y se separaron de él. Dios nunca hace nada injusto. Escucha esto. Para que tú y yo pudiéramos ser justificados, descargó toda su justicia sobre su propio Hijo. Así, de esa manera justa, el justo pagaba por los injustos. Dice primera de Pedro 3:18 que el justo llamado Jesucristo pagaba por los injustos para llevarnos a Dios, para regresarnos a Dios, para regresarnos al Creador nuestro. Ahora Dios, para reconciliarnos, no solo paga la deuda, no solo asciende a los cielos y regresa como espíritu, porque aquí está con nosotros. Dije, aquí está con nosotros. Donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Él. Pero también en los corazones que lo han dejado entrar, ahí está Él. Y es el mismo Dios todopoderoso y glorioso que ahora habita en los corazones de los hombres que le han abierto entrada para que Él entre y se quede a vivir ahí. Antiguamente, hermano, todos los hombres que desobedecían la ley de Dios eran castigados y les traía maldición por causa de su desobediencia, hermano. Y la ley antigua de Moisés decía: el hombre que haga estos mandamientos, por ellos vivirá, por ellos será bendecido, por ellos será prosperado. Pero si no los hace voluntariamente, entonces estas maldiciones vendrán sobre él. Y si lees, hermano, a Deuteronomio capítulo 28, te darás cuenta de todas las maldiciones que caen sobre los hombres por desobedecer la ley de Dios. Pero Cristo dice que nadie puede obedecer su ley. Entonces hay uno que sí la pudo obedecer, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se llama Jesús. Y Él dijo: yo no vine a quebrar y a violar los mandamientos, sino que vine a cumplirlos todos, porque nadie de ustedes los cumple. Y lo más glorioso de la muestra de su amor no es solamente que murió por nosotros, sino que en Romanos capítulo 8 versículo 4 dice que ahora nosotros somos obedientes a Él, por causa de que si obedecemos su Santo Espíritu que está dentro de nosotros, cada guianza de su Espíritu nos es contada por obediencia perfecta delante de Él. A mí lo que más me gusta, hermano, de esto es que en Ezequiel capítulo 36 versículo 25 al 27 dice: y les daré espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes, para yo mismo ayudarles a que guarden lo que yo mismo les estoy pidiendo.
Digo, porque hay algunos que dicen tantas leyes, tantos mandamientos, imposible de cumplirlos. Por tu propia cuenta, por tus propias fuerzas, no podrás cumplirlos. Pero con la ayuda de su Santo Espíritu, ahora el Padre solamente te pide que aprendas a andar siendo guiado por su Espíritu. Porque el Espíritu te guiará a la verdad siempre. Y cada vez que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, te lleva a la obediencia. Y entonces te conviertes en obediente delante de Él. Dios, hermano, le interesa la tierra y le interesan los hombres. Y ya hizo todo para que nosotros podamos simplemente recibir el regalo y comenzar a vivir por ese regalo que es Cristo Jesús. ¿Para qué tenemos tanto mandamiento aquí escrito? Esta versión que yo tengo tiene 66 libros escritos. ¿Cuál es el propósito de darnos tanto letrerío nuestro Padre? Simplemente porque no nos dice te amo, morí por ti y se acabó. Recíbeme y ahí estamos bien. Escucha bien. Tú y yo tenemos informaciones en la mente, programas mentales instalados desde el vientre de nuestra madre, por toda el área de influencia de personas que estuvieron cerca de nosotros, en la escuela, con los amigos. Toda nuestra formación mental, hermano, ha sido por causa de los que estuvieron influenciando nuestra vida desde el momento de nuestro vientre hasta ahorita. Ahora, hermano, hay mucha información instalada en la mente que es contraria totalmente a la palabra de Dios. Lo que hace Dios es lo siguiente: puesto que por desobediencia caíste en la oscuridad, fuiste esclavo del pecado, de la muerte y del diablo, ahora solamente te saco por medio de tu obediencia. Cada mentira instalada en tu mente que contradice mi palabra tiene que ser destruida. Y solamente puedo destruirla si tú te abres mentalmente al conocimiento de mi palabra para desbaratar ese programa rebelde en la mente que tienes contra mi palabra. Porque la única manera que tú vas a ir creciendo en comprensión en relación a mí es que cambies tu manera de pensar, que es contraria a mi palabra. En este caminar cristiano, hermano, ¿cuántas veces te has encontrado con mandamientos que resistes? ¿Por qué? ¿Que no eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué rechazas lo que es de tu padre? Hay una razón. En 2 de Corintios 10, hermano, versículos 5 al 7, dice que en nuestra mente hay estructuras mentales. Le llama fortalezas, argumentos y altiveces que no son otra cosa más que programas mentales instalados o por el hombre o por el diablo en nuestra mente, y que según esos programas creemos, avanzamos, hablamos y tomamos acciones. Dice que la única forma, hermano, que podemos detectar cuáles son esos programas que resisten al conocimiento de Dios, porque esos programas fueron instalados, dice, y que resisten al conocimiento de Dios, es que nosotros, dice ahí mismo, estemos dispuestos voluntariamente a llevar nuestros pensamientos, a medirlos y observarlos con la escritura, que es la palabra de Dios. Vamos a tomar un punto, hermano. Vamos a tomar un punto. ¿Cuántas religiones habrá en el mundo? No lo sabemos. Hay miles y miles y miles. Es fácil decir estas mentiras. Todas las religiones llevan a Dios. Cuando no tienes ley donde apoyarte, a fuerzas tienes que pensar así y hablar así. Todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones tienen el mismo concepto y el mismo propósito: buscar a Dios. Hay unos hasta que han dicho, hermano, que las religiones de los musulmanes, hermano, buscan al verdadero Dios, nada más que en el caso de ellos tiene otro nombre diferente. Entonces, hermano, ¿cuántas religiones habrá? No importa ni nos interesa. Lo que nos interesa es saber, hermano, qué es lo que Dios ve como sus hijos o como los que no son sus hijos.
como su iglesia que él acepta como la de él, y como iglesia que no la acepta como pertenencia de él. Si todas las religiones, hermano, habláramos, escucha bien, habláramos de que el plan principal de nuestro Padre es enfatizar el amor que tiene por el mundo y por los hombres, la obra de desobediencia, de muerte y de destrucción que el hombre cayó sobre él por causa de su desobediencia, pero a la misma vez el amor de Dios mostrado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Cuando ves claramente eso, ya no puedes ver otras cosas. Ya no puedes ver a Buda, ya no puedes ver a Confucio o cualquier otro Dios que se invente la gente o cualquier otra religión. Porque Dios, hermano, reconoce solamente un nombre bajo el cielo dado a los hombres, es el Señor Jesucristo. Está escrito en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación del Padre. Además, hay que comprobar en la experiencia si esto es verdad. ¿Sabes que tu Padre te da todo el derecho de decidir probarlo a Él? ¿Cuántos han oído de la boca de su Padre decir, pruébame ahora en esto? ¿Ah? Dios dice así, pruébame. Es más, Jesús dijo de la Escritura, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo hablo lo hablo por mi propia cuenta o si es el Padre que me lo dijo. En otras palabras, nuestro Padre quiere que comprobemos si la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo comprobamos? Diciéndole al Señor, a ver, compruébame pues. Quiero vivir las experiencias de tu palabra. Y creo que la mayoría que estamos aquí, hermano, ya pasamos, vivimos y experimentamos la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Sí o no? A ver, dime, ¿quién te labró el cerebro para que creyeras esa mentira? Es una experiencia que no la puedes apagar. Es una experiencia que nadie tiene que decirte, no es cierto, no existe. No existen para aquellos que todavía no la viven. Pero para aquellos que ya la vivimos, la Biblia comienza a revelarse que es la palabra de Dios. Porque si Dios nos dice, al que acepte a Cristo, Dios lo engendra de nuevo. Lo engendra directamente por su Espíritu y lo hace nacer a una nueva vida. El que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos estamos en Cristo? No experimentas y palpas una nueva creación que está dentro de ti, que clama por las cosas de Dios, que clama por las cosas eternas, que clama por las cosas santas y justas de tu Padre. No como hijo, hija de Dios, te fastidian los predicadores que no exaltan a tu Padre. No como hijo, hija de Dios, estás harto de los predicadores que hablan de su ministerio, de su delegación y de su iglesia y no hablan de tu Padre. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y si tú eres de Dios, no te conformas con menos. Si escuchas a alguien que está hablando por el Espíritu de tu Padre, tus oídos prestan atención inmediatamente y reconoces que tu Padre te está hablando a través de ellos. Porque nosotros los hijos de Dios no nos conformamos con menos. Si Dios no nos está hablando, no queremos oír a nadie hablar. Porque el venir a la iglesia no se trata de entretenerse con algo o emocionarse con algo, sino tener un encuentro con nuestro Padre y escuchar su voz hablar. Y ahí está Dios, hermano. A mí que me digan que Cristo no existe, yo te lo compruebo. ¿Cómo te lo compruebo? Vamos haciendo cosas que Él me dice que yo puedo hacer. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. A ver, ¿no crees que conozco a Cristo? Te voy a contar algo. Todos los demonios en los aires, en la tierra y debajo de la tierra, obedecen y se someten al poder de Jesucristo. ¿Quieres que te lo demuestre? Para que sepas quién es el verdadero Dios.
Porque si hay un Dios llamado Sol o Luna o lo que sea, todo lo que se inventan los hombres, vamos a ver qué Dios obedece a qué Dios. ¿Ah? Si todos los dioses se someten a Cristo, es porque Cristo es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:19, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es de que si vamos, ¿cuál Dios se te viene a tu mente, hermano? ¿Has oído de algún Dios que no sea Cristo? Nadie. Todos nomás conocen a Cristo. Belcebú, el Dios de las moscas. En serio, ese es el Dios. ¿Sabes que hay un Dios llamado el Dios de las riquezas? El Señor usó esta expresión en esta traducción de Reina Valera. Dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero en el griego dice, no puedes servir a Mamón, que es el Dios de las riquezas, y a Dios, al Dios verdadero. Cada vez que habla de un Dios, habla de un demonio, porque todos los dioses y señores, hermano, que haya en la tierra y que adore cualquier hombre o cualquier mujer, todos los dioses o diosas son demonios. Ah, ¿que no es cierto? Vamos otra vez a someternos a la prueba. Vamos a ver si respetan el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver si se someten al Señor Jesucristo. Porque es la única manera que podemos demostrar en la tierra que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿A que no te quieres dominar, espíritu de las moscas, Belcebú? Ah, no. A ver, en el nombre de Jesucristo, aplácate. Y verás cómo se aplaca. Es porque como no tenemos este tipo de experiencias, pensamos que cada religión, ¿verdad?, está bien. Que cada religión interpreta de su manera la Biblia y todos estamos correctos. Todos estamos bien. No, hermano. Si tu conversión no tiene que ver con Jesucristo y totalmente con la obra de Cristo, tienes una religión falsa. Tienes un Dios falso. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3 dice: hermanos, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos espíritus andan hablando diciendo que es el Espíritu Santo. En esto van a conocer cuando es el Espíritu de Dios, porque en todo va a glorificar a Cristo, su obra y su palabra, y va a reconocer que Cristo vino en carne, habitó entre nosotros. Pero todo espíritu que no acepta que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo, es un demonio, es alguien falso. Entonces los demonios, hermanos, se someten a Cristo. ¿Cuántos han sometido a algún demonio en el nombre de Cristo? ¿Cuántos un demonio les ha obedecido a ustedes por la autoridad que cargan de Cristo Jesús? ¿Cuántos han tenido, hermano, parálisis en su sueño? ¿Cómo se ha ido esa parálisis? En el nombre del Señor. Porque a un hermano, aunque no hables y pronuncies el nombre, porque a veces esos parálisis no te dejan ni hablar, con que interiormente simplemente invoques el nombre de Cristo, ellos lo saben y te sueltan. ¿Pero por qué? ¿Por qué se someten a Cristo? ¿Por qué se someten a Él? Porque en su nombre, hermano, en su nombre todos los dioses y diosas se tienen que someter a Él, les guste o no les guste. Cada vez, hermano, que alguien adora ídolos, está adorando a demonios. Porque dice la Escritura en Salmos capítulo 115, hermano, que los ídolos son descritos por Dios de la siguiente manera: tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan.
semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Están muertos, pícale aún los ojos a un ídolo para que veas que no te devuelve con una cachetada. Québrale un pie para que vea que no se va a volver con el otro a patearte a ti. Porque son obras de hombres, sean pinturas o sean ídolos, sean el nombre que lleva. Por eso nuestros amigos católicos deben de reconocer, hermano, que aunque lleve el nombre de Sagrado Corazón de Jesús, pícale los ojos y no te va a hacer nada, porque tiene ojos y no ve, porque lo hicieron los hombres. Aquí el problema es que por causa de que ese es un pecado condenado por Dios, que es la idolatría, entonces en Oseas capítulo 4 versículo 12 y versículo 7 en adelante dice: mi pueblo le habla a su leño y el leño le responde, porque un demonio de fornicación lo hace que se equivoque. Pero si me contesta, hermano, los demonios te contestan también. Entonces ahora entendemos a Dios. Para ir cerrando, hermano, Dios nos dio su Santo Espíritu. Amén. Y dice que todas las cosas para recuperar todo lo que el diablo y el pecado y la muerte nos ha robado, la obtenemos con la fuerza de su Santo Espíritu. Porque no es con ejército ni con fuerza, mas con su Santo Espíritu que recuperamos todo lo que el diablo nos robó. Todo lo que el pecado destruyó, todo lo que la mentira destruyó, es por medio de la presencia gloriosa de su Santo Espíritu. Todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo del Señor, de Cristo, estamos revestidos, y por medio del poder de su Santo Espíritu podemos deshacer todas las obras del diablo que nos molestaron desde la niñez hasta ahorita. Porque se han destruido maldiciones generacionales. ¿Cuántos ya fueron libres de algunas de ellas? ¿Cuántos, hermanos, han experimentado que sobre su familia cargaba la maldición de la enfermedad hereditaria? Porque esa es una maldición, hermano. Toda enfermedad hereditaria es una maldición, pero Cristo se hizo maldición para liberarnos de toda maldición. Por Cristo puedo reclamar: yo no me muero de cáncer si se murieron mis padres. Yo no me muero de esta enfermedad que se murió mi abuela ni mi abuelo, porque en Cristo ya han sido rotas y quebradas esas maldiciones generacionales, y las rechazo en el nombre de Cristo y me apropio de la bendición, porque Él se hizo pobre para que en su pobreza yo fuera enriquecido. Pero tengo que reclamar lo que es mío. Por Cristo recibo la bendición, por Cristo recibo la vida, por Cristo recibo la fortaleza, por Cristo recibo la capacidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él me llena de su Espíritu, todo lo puedo hacer. Mi matrimonio se va a controlar, mis hijos se van a controlar, mi vida va a tomar un rumbo diferente, porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Cristo, hermano, quiere que darse a conocer a nosotros. Nuestro deber es entender qué está haciendo con nuestras vidas. Yo entiendo, hermano, que Dios está haciendo con mi vida. Me acuerdo cuando era un cristiano llorón. Un cristiano llorón es que llora por todo. Llora porque siente a Dios. Llora porque una mosca lo hizo enojar. Llora porque no le salen las cosas bien como él quisiera, como ella quisiera. Llora porque las respuestas no vienen de sus oraciones. Llora por todo. Pero cuando entiendes a Dios, entiendes que todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 3: todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de tirar piedras y tiempo de juntar piedras. Todo tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, nuestros tiempos son imperfectos. Él en el tiempo perfecto se muestra y se revela y te responde y te contesta. Una cosa sí es cierto, hermano, que Él ve cómo nos movemos aquí en la tierra, cuánta confianza le tenemos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Mateo 7:7 dice que pidamos y se nos dará, que toquemos y se nos abrirá. ¿Y qué más dice? A ver si me estaban siguiendo, hermanos.
porque el que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre. Esta ley aplica tanto a lo natural como a lo espiritual. Es decir, busca cosas de esta tierra, toca puertas, pide, y cosas naturales también vas a recibir. Pero busca cosas espirituales de tu Padre Celestial, pide, toca y busca para que veas que el Padre te dejará encontrarlas. Porque Él dice que los secretos escondidos y los tesoros guardados de su sabiduría para ti están reservados para aquellos que lo buscan. El que busca a Dios encuentra a Dios. El que busca más de Él recibe más de Él. Cuando vives, hermano, por todo menos por la fe, confías demasiado en tus emociones, en tus gustos personales y en tus sentimientos personales. Y si no se logran a cabo, te desanimas. Tu fe se debilita. Pero cuando entiendes los tratos de Dios, tú esperas confiado. Tú esperas que todo está ocurriendo por un plan y un propósito. Que sigues creyendo que Él te ama, que sigues creyendo que a su tiempo vendrán las respuestas cuando son de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero entre más le busques, más rápido lo encuentras. Entre más, hermano, busques las cosas de Él, más rápido se revelan a ti. Dios no te las va a entregar si tú no muestras interés a ellas, porque el Señor no entrega sus cosas a quien no le muestran interés y respeto. Pero aquellos que aprecian las cosas de Dios, cerrados tus ojos, aquellos que aprecian las cosas de Dios, hermano, y se los demuestra con su búsqueda, con su interés, Dios comienza a revelarlas poco a poco, a mostrarlas poco a poco, a dejarlas conocer poco a poco. Cuando era cristiano llorón, por todo lloraba, por todo me quejaba. Pero ya cuando dejé de llorar y comencé a entender a mi Padre, que por amor hace todas las cosas sobre mí, por amor me corrige, por amor me disciplina, por amor me exhorta, por amor me regaña, por amor me reprende y por amor también me consuela. Entonces entendí lo siguiente, entendí lo que significa este verso, que mejor es, hermano, reprensión manifiesta que amor oculto. Las reprensiones de mi Padre es la muestra de amor de uno que tiene un Padre que lo ama, y el Padre que ama al Hijo lo corrige. Así es de que las cosas que vienen sobre ti y sobre mí para tu corrección, para que más te acerques a Dios, para que más clames a Dios, son tratos de tu Padre, sean dolorosos o no lo sean. Son circunstancias que el Padre pone porque está llamando tu atención para que no te alejes de Él, para que busques su rostro día y noche y de esa manera puedas entender, hermano. Otra vez volvemos a Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que todas las cosas que nos pasan, todas tienen un conjunto de un cumplimiento para nuestro bien. Pero luego termina el verso diciendo esto sobre aquellos que han sido llamados por Él. Porque hay un llamamiento, un propósito, un destino para ti. Pero tu destino está escondido en Dios. Solamente Él puede revelarte por qué te dejó nacer en esta tierra, por qué te hizo nacer varón o por qué te hizo nacer hembra, por qué naciste en tal país y por qué ahora estás en este país. Todo tiene un propósito, pero está escondido en tu Padre. Todo Él lo sabe desde el principio hasta el final. Búscalo y se te serán reveladas las cosas que tú estás buscando y que no has podido encontrar porque las has buscado fuera de tu Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Queremos entenderte cada día más. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tus tratos. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo perfecto. En tu tiempo y a tu tiempo, Padre, se mostrarán todas las cosas relacionadas con nosotros. Danos inquietud en nuestro corazón. Danos inquietud interna
para levantarnos a buscar tus cosas más intensamente que si fueran oro o plata o piedras preciosas, porque todo será revelado a nuestro tiempo, porque el que busca halla, al que pide se le da y al que toca se le abre. Te damos gracias, Padre, por el entendimiento que nos das de tu misma presencia y de tu misma palabra. Permite que este día nos vayamos marcados con lo siguiente, que tu deseo es que te entendamos, que entendamos tus tratos, que entendamos tu propósito y entendamos el deseo final que tienes de llevarnos contigo eternamente y para siempre, y crear un cielo nuevo y una tierra nueva de este planeta donde vivan la justicia. Padre, te damos gracias por todo lo recibido. Damos simplemente un tiempo para diezmos y ofrendas voluntarias mientras que yo bendigo a tu pueblo. Padre, este pueblo se ha bendecido con tu presencia. Se abunde más tu presencia, se abunde más tu palabra sobre ellos, se abunde más tu consejo sobre ellos.